Hola chicos, mi nombre es Ángela Ivette Cotera Ramón, soy del quinto año de medicina y al día de hoy veremos lo que es soplos cardíacos. Bueno, en primer lugar, decir los objetivos. Vamos a describir semiológicamente cada uno de los soplos de acuerdo al momento en que se producen, la forma y el lugar donde se auscultan, además de su intensidad e irradiación. Asimismo, vamos a reconocer los soplos de las principales valvulopatías y también vamos a repasar los conceptos sobre la etiología y las manifestaciones clínicas de las principales valvulopatías. Bueno, el contenido de este video es, en primer lugar, qué es un soplo cardíaco. En segundo lugar, vamos a describir los soplos. En tercer lugar, vamos a tener cada uno de los síndromes valvulares. Y por último, vamos a resolver algunos casitos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un soplo? Comúnmente vamos a tener que, a nivel de cada uno de los vasos y también a nivel de lo que es las válvulas, es decir, a través del corazón, vamos a ver que tenemos comúnmente o fisiológicamente un flujo laminar que es lo normal. Sin embargo, en situaciones patológicas vamos a ver que estos soplos son originados debido a que hay vibraciones debido a un flujo sanguíneo turbulento, ya sea al pasar por las válvulas en el corazón o también a través de los grandes vasos. Bueno, ya sabemos lo que es un soplo. Ahora vamos a ver cómo vamos a clasificarlo a través de su semiología. En primer lugar, vamos a ver en qué momento se produce, también la forma, el lugar donde se ausculta, la intensidad y también su irradiación. Ok, ya sabemos lo que es un soplo. Ahora nos toca clasificarlo semiológicamente. Bueno, en primer lugar vamos a ver la clasificación de acuerdo al momento en que se produce este soplo. En segundo lugar, de acuerdo a su forma. En tercer lugar, de acuerdo al lugar donde se ausculta. En cuarto lugar, vamos a ver su intensidad. Y por último, vamos a ver su irradiación. Bueno, vamos a ver en qué momento se producen estos soplos. Bueno, de acuerdo al momento en que se producen, vamos a poder clasificarlos en soplos sistólicos o en soplos sistólicos. Como sabrán, fisiológicamente tenemos el R1, que es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares, y también tenemos el R2, que es debido al cierre de las válvulas semilunares. Debido a esto, vamos a escuchar el típico loop-tube. Entonces, tenemos que, si este soplo justamente lo oímos entre R1 y R2, vamos a clasificarlo como un soplo sistólico. Mientras que si este soplo se da entre R2 y R1, vamos a clasificarlo como un soplo diastólico. Pero eso no es todo. Asimismo, tenemos mini clasificaciones de acuerdo al soplo sea sistólico o sea diastólico. Es decir, vamos a tener que si un soplo se da a nivel de toda la sístole, lo vamos a llamar un soplo holosistólico. Si este soplo solo se da en la mitad de la sístole y también tiene su mayor intensidad justamente en la mitad de la sístole, vamos a clasificarlo como un soplo mesosistólico. Mientras que si justamente este soplo solo se da en la última parte de la sístole, justo antes de R2, vamos a clasificarlo como un soplo telesistólico. En el caso de la diástole pasa lo mismo. Vamos a tener que un soplo es protodiastólico justamente si su mayor intensidad y si este soplo solo se da al principio de la diástole. Vamos a tener un soplo mesodiastólico siempre y cuando este soplo se dé a mitad de la diástole. Y por último vamos a tener a un soplo telediastólico justamente si este soplo se escucha antes de R1, es decir, al final de la diástole. Bueno, es así como vamos a clasificarlo de acuerdo a las principales valvulopatías, sea valvulopatías de estenosis o de insuficiencia. Tenemos que, si es una
estenosis aórtica de la que estamos hablando, vamos a tener que es un soplo sistólico, mientras que si es una insuficiencia, este soplo va a ser justamente diastólico. En el caso de la estenosis pulmonar, va a ser un soplo sistólico, y en el caso de la insuficiencia pulmonar, este soplo es diastólico. En el caso de la estenosis tricuspidia, este soplo es diastólico, y en el caso de la insuficiencia tricuspidia, el soplo es sistólico. Y por último, la estenosis mitral es un soplo diastólico y la insuficiencia mitral es un soplo sistólico. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver lo que es la forma de este soplo. De acuerdo a su forma, este soplo va a ser clasificado en soplos crecientes, decrecientes, soplos crecientes, decrecientes o también llamados romboidales o soplos en meseta. Justamente estos soplos crecientes, como su nombre lo dice, se distinguen porque el soplo va a ir aumentando en intensidad. Mientras que tenemos un soplo decreciente cuando en principio es la intensidad máxima y luego el sonido del soplo va cayendo. En el caso del soplo creciente, decreciente o romboidal, en este caso va a comenzar con poca intensidad hasta llegar a su pico máximo de intensidad y luego la intensidad va a ir disminuyendo y se va a formar justamente esta imagen de rombo. Y en el caso del soplo en meseta va a ser un soplo continuo. Bueno, ya sabemos el momento en que se producen los soplos y también ya sabemos cómo clasificarlos de acuerdo a su forma. Ahora vamos a clasificarlos de acuerdo al lugar donde se auscultan. A nivel cardíaco tenemos lo que son los 4 focos cardíacos. Entonces vamos a comenzar con el foco aórtico. El foco aórtico es el que se va a encontrar justo aquí, que corresponde justamente al segundo espacio intercostal derecho en el borde paraesternal derecho. En segundo lugar tenemos a lo que es el foco pulmonar. El foco pulmonar justamente va a encontrarse en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo, justamente aquí. En el caso del foco tricuspidio, este se caracteriza por encontrarse en el cuarto espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Y por último tenemos a lo que es el foco mitral. Este foco mitral se caracteriza porque se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. Bueno, ya supimos en qué lugares vamos a auscultar estos soplos. Ahora pasamos a lo que es la intensidad. Bueno, de acuerdo a la intensidad, estos soplos se pueden clasificar desde un soplo grado 1, apenas perceptible, hasta un soplo de grado 6. En el caso del grado 1 vamos a ver que es un soplo que justamente apenas es perceptible, no tiene frémito y no es audible en todas las posiciones. Asimismo, un soplo en grado 2 es un soplo ya suave y se puede oír en todas las posiciones y tampoco tiene frémito. En el caso del grado 3 vamos a ver que es un soplo de intensidad moderada. En el soplo de grado 4, este soplo ya va a tener una intensidad intermedia y se va a asociar con un frémito palpable. Un soplo de grado 5 y es un soplo súper intenso, con frémito, y también se va a oír con el leve contacto del estetoscopio en la pared torácica y también en gran parte del pecho. Por último, tenemos al soplo de grado 6, que es muy intenso. Ya el frémito es audible a corta distancia, incluso sin estetoscopio sobre la piel de la pared torácica, y se puede oír en todo el pecho. Por último, a nivel semiológico nos toca ver la irradiación. Bueno, ¿qué es lo que nos va a traducir esta exploración de la irradiación? En primer lugar, vamos a explorar la zona alrededor del soplo.
En segundo lugar, vamos a determinar en qué otro lugar vamos a auscultar este soplo. Y por último, también va a reflejar la intensidad del soplo y la dirección del flujo sanguíneo. Es así como tenemos a dos principales representantes, que en este caso son las valvulopatías correspondientes a la estenosis aórtica, que justamente vamos a tener que este soplo se va a irradiar hacia el cuello. Y en segundo lugar tenemos a otra valvulopatía, la insuficiencia mitral, cuyo soplo suele irradiarse hacia la zona de la axila. Ok, ya vimos y ya pudimos clasificar semiológicamente cada uno de los soplos. Ahora es momento de ver las enfermedades, es decir, las principales valvulopatías. Para eso les tengo dos casitos. Vamos a ver la resolución al final de la exposición de cada una de las valvulopatías. Este es el caso 1 y este es el caso 2. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las principales valvulopatías. En primer lugar, la estenosis aórtica. Bueno, la estenosis aórtica se considera como la lesión valvular más frecuente. Cuando uno es joven, la etiología más frecuente justamente es la congénita debido a una válvula bicúspide o monocúspide. Sin embargo, la etiología más frecuente es a nivel de la calcificación y generalmente se da en adultos mayores. Entre otras etiologías también tenemos a lo que es la enfermedad reumática, que también se va a asociar a valvulopatía mitral. Justamente a nivel de la fisiopatología vamos a tener que en el caso de la estenosis aórtica va a haber una restricción del flujo sanguíneo debido a una falla justamente en esta válvula. En el caso de las manifestaciones clínicas vamos a tener tres signos característicos que se van a considerar también la tríada SAT. En este caso vamos a ver que se encuentra el síncope. También podemos encontrar angina a esfuerzos y también disnea a esfuerzos. Asimismo, en la exploración física también podemos hallar un frémito sistólico a nivel del segundo y tercer espacio intercostal. Bueno, ahora a nivel de la auscultación, que es lo que más nos importa en este video, vamos a ver que en este caso el R1 va a encontrarse disminuido. El R2 también va a estar disminuido y también puede haber un desdoblamiento paradójico cuando ya hay una fase más avanzada. E incluso podemos ver un R4 debido a una disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. En este caso, también vamos a encontrar justamente el soplo, que es un soplo sistólico, específicamente un soplo mesosistólico, que va a ser crescendo, decrescendo o también llamado romboidal, justamente en el foco aórtico, que es a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho. Este soplo va a tener como característica que se va a propagar al cuello. Y el soplo justamente se oye de esta forma. Que corresponde a lo que yo había mencionado, un soplo crescendo, decrescendo, también llamado romboidal. Bueno, ahora nos toca hablar acerca de la insuficiencia aórtica. En este caso, la insuficiencia aórtica va a tener como etiología a nivel valvular como la enfermedad reumática que se considera la más frecuente. También vamos a tener a una etiología congénita que es debido a válvula bicúspide y también vamos a ver que entre otras etiologías a nivel valvular se encuentra la endocarditis, también hay causas traumáticas, la sífilis y la espondilitis anquilosante. Sin embargo, si estamos pensando en una enfermedad de la raíz, vamos a tener que
esta etiología puede ser debido a una disección aórtica, a un síndrome de Marfan y también debido a una hipertensión arterial. A nivel fisiopatológico, lo que va a suceder en la insuficiencia aórtica es que va a haber una regurgitación del flujo sanguíneo debido justamente a la falla en la válvula. En este caso, la regurgitación se va a dar a nivel de desde la aorta hacia lo que es el ventrículo izquierdo. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que en su mayoría los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, se puede encontrar en algunos pacientes disnea de esfuerzo, también disnea paroxística nocturna e incluso edema agudo de pulmón. Bueno, la auscultación, que es el motivo de este video, justamente vamos a ver que en este caso el R1 se va a encontrar disminuido, el R2 también va a estar disminuido y el R3 va a estar presente, que va a expresar justamente la disfunción ventricular. En el caso de la insuficiencia aórtica vamos a tener que es un soplo diastólico justo después del R2 en decrescendo y también va a tener una alta frecuencia. La ubicación justamente se va a dar a nivel del foco aórtico y también se va a propagar a nivel del borde parasternal izquierdo. Y se va a oír de esta forma. Asimismo, es importante mencionar lo que es el soplo de Austin Flynn, que justamente va a darse secundaria a una estenosis mitral relativa debido a la insuficiencia aórtica. En este caso vamos a escuchar al soplo de Austin Flynn como un soplo meso o telediastólico. Va a ser de carácter suave y también de bajo tono. Bueno, ahora seguimos con lo que es la estenosis mitral. Justamente, la estenosis mitral se considera la segunda lesión valvular más frecuente y también la valvulopatía más frecuente asociada a fiebre reumática. En este caso, como ya he mencionado, justamente su etiología principal es la fiebre reumática y en este caso se da más en mujeres. Entre otras etiologías tenemos a nivel congénito y también debido a calcificaciones. A nivel fisiopatológico, igualmente va a haber una restricción del flujo sanguíneo debido a una falla en la válvula mitral. Como síntomas, vamos a tener en primer lugar la disnea, que se da específicamente o especialmente cuando el paciente esté en decúbito. También vamos a tener, entre otras manifestaciones, las palpitaciones, la angina, el síncope e incluso el paciente puede llegar a tener hemoptisis. Entre los signos más importantes se encuentra lo que es la facies mitral o de Corvisart, ya que se caracteriza por ser una facies pálida con rubicundez en mejillas y también cianosis en labios. A nivel de la auscultación, vamos a encontrar que el R1 en este caso va a ser intenso debido al cierre. Y en este caso vamos a tener un soplo diastólico con refuerzo presistólico. Se va a ubicar en el foco mitral, es decir, a nivel del vértice o ápex, justamente en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. En este caso, este soplo se va a escuchar de esta forma. Asimismo, es importante mencionar que entre otras anomalías que vamos a escuchar a nivel de la auscultación, podemos escuchar lo que es el chasquido de apertura justamente después del R2, que se escucha de forma más fácil cuando el paciente está expirando. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la insuficiencia mitral. Bueno, en el caso de la insuficiencia mitral, vamos a ver que tiene como etiologías principales justamente a nivel de la válvula la fiebre reumática. También
vamos a tener que, entre otras etiologías a nivel valvular, vamos a tener el prolapso valvular, que se considera el más frecuente, también debido a calcificación del anillo, a endocarditis infecciosa y también a enfermedades del tejido conectivo. A nivel del aparato subvalvular vamos a tener como etiología la ruptura de cuerdas tendinosas o también del músculo papilar. Incluso como etiología se puede considerar el trauma de tórax, la endocarditis o el infarto agudo del miocardio. A nivel de la pared ventricular se considera como etiología el infarto agudo del miocardio o también debido a miocardiopatía dilatada o hipertrófica. A nivel fisiopatológico, justamente lo que va a suceder es que el flujo, en este caso va a ir del ventrículo izquierdo, va a haber una regurgitación del flujo del ventrículo izquierdo hacia lo que es la aurícula izquierda. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener como principales justamente es la disnea, esfuerzos y la angina. Bueno, a nivel de la auscultación, justamente vamos a tener un R1 disminuido. A nivel del R2 va a haber un desdoblamiento abrupto y también se va a poder escuchar un R3 debido al llenado ventricular abrupto en formas que ya son moderadas o incluso graves. Bueno, en el caso del soplo vamos a ver que es un soplo de tipo holosistólico de tono alto, también llamado soplante o un chorro de vapor, y se ubica justamente a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda, es decir, en el foco mitral. Este soplo justamente va a escucharse de esta forma. Como ya he mencionado, este soplo se considera soplante o en chorro de vapor. Y es importante mencionar que este soplo va a tener como irradiación hacia la axila. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la estenosis tricuspidia. En el caso de la estenosis tricuspidia, vamos a tener que como etiologías principales van a ser la fiebre reumática, el síndrome carcinoide, el síndrome antifosfolipídico, la endocarditis, el mixoma auricular y también hay etiología, hay causa congénita. En este caso, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener justamente la citis, vamos a tener hepatomegalias, una falla en el retorno venoso que se traduce como edema en miembros inferiores y también podemos encontrar un paciente caquéxico. A nivel de la auscultación, en el caso de la estenosis tricuspidia vamos a encontrar un soplo o rolido mesodiastólico que se va a intensificar con la inspiración. Asimismo, vamos a ver que a nivel de otras anomalías que vamos a encontrar a nivel de la auscultación, se puede escuchar un chasquido de apertura cercano al R2 en la inspiración. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar acerca de la insuficiencia tricuspidia. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, vamos a tener como etiologías principales en primer lugar, a una insuficiencia funcional debido a la dilatación del ventrículo derecho ante sobrecargas derechas. Entre otras etiologías tenemos a lo que es la fiebre reumática, a la endocarditis infecciosa y también a la enfermedad de Epstein. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, justamente son estas: ascitis, caquexia, hepatomegalia y fallas en el retorno venoso que se traducen como edema en miembros inferiores. A nivel de la auscultación vamos a escuchar un soplo holosistólico de carácter regurgitante que va a comenzar en R1 y va a terminar en R2. Justamente vamos a auscultarlo a nivel del área tricuspidia,
es decir, a nivel aproximadamente del cuarto espacio intercostal derecho, y va a aumentar en la inspiración. El R2 va a encontrarse también aumentado si hay coexistencia de hipertensión pulmonar, y el R3 también va a encontrarse aumentado cuando el paciente inspire. Bueno, ahora veremos a lo que es la estenosis pulmonar. Bueno, en el caso de la estenosis pulmonar, vamos a ver que en cuanto a su etiología, la causa congénita es la forma más habitual, siendo, entre otras etiologías, la reumática, el síndrome carcinoide y también los tumores cardíacos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que estos pacientes pueden estar asintomáticos de forma general, es decir, la mayoría de pacientes van a encontrarse sintomáticos. Sin embargo, algunos pacientes van a proceder a tener lo que es disnea, palpitaciones e incluso dolor a nivel del precordio. A nivel de la auscultación, vamos a ver que en este caso vamos a oír un soplo sistólico de carácter eyectivo que va a comenzar justamente en luego de R1 y va a terminar antes del R2. Y también va a ser de forma romboidal, justamente en el foco pulmonar. También vamos a poder encontrar un desdoblamiento de R2 e incluso puede escucharse el R4. Este soplo se va a escuchar de esta forma. Por último, en cuanto a valvulopatías, tenemos a lo que es la insuficiencia pulmonar. En este caso, la etiología más frecuente es debido a la dilatación de la arteria pulmonar primaria, ya sea idiopática o también secundaria debido a hipertensión pulmonar. Entre otras causas tenemos a lo que es la endocarditis y también lesiones congénitas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia pulmonar, vamos a tener que se encuentra a nivel de la exploración física un impulso sistólico en el área paraesternal izquierda, también llamada el signo de Dressler. Y entre otras vamos a encontrar que va a haber un latido palpable con frémito a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo. A nivel de la auscultación, lo que vamos a encontrar es un soplo diastólico de baja intensidad en el foco pulmonar. Este soplo va a ser de carácter decreciente y va a aumentar con la inspiración. Entre otras anomalías que podemos escuchar, justamente es este soplo de Graham-Still, que es el soplo de la insuficiencia pulmonar, pero solo cuando es secundaria a hipertensión pulmonar. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la resolución de los casos clínicos. Procederé a leer el caso. Bueno, en este caso tenemos a un paciente varón de 80 años que va a llegar a emergencias por presentar justamente un episodio de dolor torácico y síncope. Además va a referir disnea, moderados esfuerzos, progresiva desde hace 3 meses. Al examen físico vamos a tener que a nivel de las funciones vitales, la presión arterial está en 130/80 y la frecuencia cardíaca en 90 latidos por minuto. A nivel de tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. A nivel de cardiovascular, se oye un soplo sistólico 3 de 6 en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho con irradiación a carótidas. E incluso hay desdoblamiento de R2. Y a nivel de abdomen, este abdomen es blando y depresible y no hay masas palpables. También en el caso nos presentan un audio que corresponde justamente a este soplo.
Bueno, les doy 5 segundos para que puedan responder. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ahora paso a la resolución del caso. Bueno, los hallazgos más importantes que hemos encontrado a nivel de la anamnesis y del examen físico justamente es la edad del varón, que es 80 años, la presencia de dolor torácico, de síncope y también de disnea moderados esfuerzos progresiva desde hace 3 meses, y a nivel de cardiovascular, justamente el soplo sistólico 3 de 6 en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho con irradiación a carótidas, y el desdoblamiento de R2, y justamente el sonido de este soplo. Entonces, justamente este caso número 1 vamos a tener que como manifestaciones clínicas teníamos a la triada SAT, compuesta por síncope, angina en esfuerzo y disnea esfuerzos, que justamente estos 3 signos tenía nuestro paciente. Además, el sonido de ese soplo era un soplo sistólico y también te mencionan que se encuentra en el foco aórtico, es decir, a nivel del segundo y tercer espacio intercostal derecho. Además de que se propaga a cuellos, en este caso te mencionaban la propagación a carótida. Entonces, el componente de las manifestaciones clínicas, más justamente lo que hemos hallado en el examen físico, nos orienta a que este paciente posiblemente tendría una estenosis aórtica. Ahora pasaremos a lo que es la resolución del casito número 2. Y para esto también tenemos a una mujer de 40 años que va a llegar a emergencias por presentar tos con expectoración hemoptóica, disnea y palpitaciones. Cuando se le preguntan por los antecedentes, menciona haber padecido de fiebre reumática hace 30 años aproximadamente. Se le realiza por esto el examen físico y en este se encuentra que la frecuencia cardíaca es de 124 latidos por minuto, la presión arterial es de 110/70. A nivel cardiovascular se auscultan un R1 y R2 aumentados de intensidad, un chasquido de apertura después del R2 y un soplo mesotelediastólico a nivel del ápex. A nivel de tórax y pulmones se van a escuchar crepitantes bivasales. También nos entrega un audio que justamente es este. Ahora les pregunto, ¿cuál es su presunción diagnóstica? Les doy 5 segundos para que respondan. Bueno, en este caso vamos a tener que los hallazgos más importantes es que es una mujer de la edad de 40 años. En cuanto a otros hallazgos a nivel del examen físico y también de la anamnesis, tenemos que esta paciente tiene tos con expectoración hemoptóica, también disnea y también palpitaciones. Asimismo, tiene justamente el antecedente de haber padecido fiebre reumática hace 30 años. Entonces, a nivel de cardiovascular, justamente se oye un R1 aumentado de intensidad, el chasquido de apertura después del R2 y el soplo mesotelediastólico en el ápex. Y también se escuchan los crepitantes bivasales. Entonces, ¿cuál es la patología que estamos pensando? Tenemos como síntomas los principales: disnea, palpitaciones y hemoptisis. Tenemos el antecedente de fiebre reumática y también tenemos el R1 intenso por el cierre, el soplo diastólico en ápex o también considerado el foco mitral, y también tenemos el chasquido de apertura después de R2. Entonces, la principal patología que estaríamos pensando es una estenosis mitral.
Bueno chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y que les haya parecido interesante y que también les haya servido. Mi correo justamente está en la primera diapositiva y bueno, hasta la próxima.